si esta distancia al metacentro es mayor que el centro de al centro de gravedad, entonces es inestable, ¿no? Inestable. Entonces, a este centro vamos a comparar con la altura al centro de gravedad. Entonces, veamos este ejercicio. Freddy Condori. Franklin Calizaya. Flavio Vázquez. Flavio Vázquez. Buenas noches, ingeniero. Aquí estoy. Ya. Diego Luizaga. Presente. Adalit López. Presente, ingeniero. Adriana Marcia. Presente, ingeniero. Alex Cristian. Presente, ingeniero. Freddy Condori. Presente, ingeniero. José Antonio Ajata. No está seguro. Presente, ingeniero. Ah, está bien. Limber Rojas. Presente, ingeniero. Maribel Leiva. Presente, ingeniero. Melissa Cindy. Presente, ingeniero. Valeria Cano. Presente, ingeniero. Ok, me alegra que todos estén presentes. Bien, entonces vamos a resolver este problema, ¿no? Verificar si es estable en agua dulce esta embarcación o esta barcaza, ¿no? Esta barcaza tiene las siguientes dimensiones. ¿O qué tal si ustedes resuelven? Tiene entonces de longitud 6 metros y de ancho tiene 2.4 metros. Y nos dan acá un dato, la altura del centro de gravedad, ¿no? Que ha de ser 0.80. Este corte justamente es al nivel de la superficie, ¿no? Del agua. Entonces ha de ser un rectángulo, ¿no? Ha de ser un rectángulo. Visto de frente, tenemos entonces 0.80 el centro de gravedad. Entonces acá está el nivel del agua, corte longitudinal, tiene 6 metros de largo y fíjense, está hundido a una profundidad X que no conocemos. La altura de la embarcación es de 1.4 metros, ¿no? Entonces hay que determinar, para poder determinar el volumen desplazado, este volumen, necesitamos esta X, esta altura del calado, ¿no? ¿Cuánto se va a hundir? Entonces, porque ya tenemos el ancho, tenemos el largo, solo que nos falta para determinar el volumen, el alto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es mostrar un diagrama de fuerzas. Ahí tenemos el diagrama de fuerzas, la fuerza ascensional, sentido contrario al peso, y también tendríamos, ¿no? la fuerza de empuje. Ah, bueno, esta es la fuerza de empuje, el peso.
Ok. Y tenemos el centro de flotación. ¿Algo más nos falta? Creo que no, ¿verdad? No nos falta nada más. Entonces, tenemos que encontrar el centro de flotación. Entonces, el centro de flotación va a estar en el centro de inercia de este cuerpo que ha de estar entonces a la mitad, ¿no?, de la profundidad de calado. Y entonces la profundidad de calado es X, que no sabemos cuánto es. Volumen desplazado entonces ha de ser la profundidad de calado por la longitud y el ancho. Sabemos que la fuerza ascensional es el peso específico del agua por el volumen desplazado. Entonces acá tenemos, reemplazando, ¿no?, la fuerza, tenemos el peso específico del agua por el largo, por el ancho y por la profundidad, ¿no? Entonces sabemos que el peso es igual a la fuerza de empuje. O sea, cuando ustedes se metan al agua, ya saben que no se van a ahogar porque el agua va a empujar igual a su peso, ¿no? Peso igual a la fuerza de empuje. Entonces, acá tenemos la fuerza de empuje, ¿no?, de donde podemos despejar X, ¿no? Entonces, aquí tenemos el peso, que es de 150. Reemplazamos 6 metros de largo por 2.4 de ancho y el peso específico del agua en el sistema internacional es 9.81, como su compañero un día dijo, ¿no? Kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, fíjense, hemos encontrado la profundidad de calado, que es de 1.06, ¿no? Entonces, desde el nivel de la superficie hasta el fondo de la embarcación, 1.06. 1.06. La altura es 1.4. Entonces, el centro de flotación va a estar a la mitad de esta altura. 0.53. 0.53. ¿Estamos bien? Sí, Inge. Sí, Ok. ingeniero. Ok. Entonces, tenemos el dato que el centro de gravedad está a 0.80, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a determinar el mínimo momento de inercia del rectángulo, que es la forma que tiene esta barcaza. 6 metros por 2.4. Entonces, ustedes saben que el mínimo momento de inercia de esta figura es la base por la altura al cubo entre 12. Reemplazamos y hemos encontrado el mínimo momento de inercia. Entonces, para encontrar la distancia MB, esa distancia, ¿no?, esta distancia desde el centro, hemos encontrado ya este punto, el centro de flotación, ¿no es cierto? 1.06. No me acuerdo, esa era. Y entonces hemos encontrado, ahora tenemos que encontrar esta distancia que nos va
ubicar al centro, al metacentro. Listo. Entonces, MB es el mínimo momento de inercia entre el volumen desplazado. El volumen desplazado hemos encontrado, ¿no? Entonces, centro de flotación es 1.06 entre 2. Entonces, 1.06 entre 2. Ya. Y vamos a tener 0.45, ¿no? Entonces, tenemos el volumen desplazado, que la altura de calado X, que es esta altura que hemos encontrado desde el nivel del agua, X, la altura de calado, 1,06 por 6 metros de largo por 2.4 de ancho. Entonces, el volumen desplazado es de 15.26. Entonces, reemplazamos acá 15.26, el mínimo momento de inercia, y entonces tenemos 0.45. 0.45, retrocedemos. La altura al centro de flotación, entonces es 0.53. 0.53 más 0.45. Entonces, $0.53 más 0.45, ¿cuánto es? $0.98. Correcto, 0.98. Entonces, si comparamos con la altura del centro de gravedad, que es 0.80, entonces esto está por encima, ¿no? 0.98. Entonces, el cuerpo ha de estar estable. ¿Correcto? Entonces, la altura al metacentro que debemos calcular es igual a la altura al centro de flotación más esta altura MB al metacentro. 0.53 más 0.45, 0.98. Entonces 0.98 ha de ser mayor que el dato que tenemos, que es de 0.80. Por lo tanto, el cuerpo ha de ser estable, ¿no? Bien, entonces hemos verificado que en agua dulce esta embarcación con este peso de 150 kilonewtons ha de navegar sin ningún problema, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, duda? Bien, si no hay, entonces, Ingeniero, una pregunta. Si la YMC sería menor a la altura del centro de gravedad, ¿sería inestable? sería inestable, sí. Ya está bien. Esta altura, MC, que es la altura al centro al metacentro, entonces, si es menor a esta o igual, ya el cuerpo se encuentra en una situación peligrosa, ¿no? Eso, ingeniero, eso quiere decir, digamos, que el valor sí tiene que ser mayor, ¿no? Mayor. Sí, tiene que ser mayor. Sí, tiene que ser mayor, ¿no? Ingeniero, una pregunta. En caso de que sean en la misma altura, tanto el metacentro como el centro de gravedad, ¿qué pasaría? Ah, como decía, o sea, ya está, digamos, en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, ya sería inestable prácticamente.
Entonces, nuestros constructores de embarcaciones, ¿no? Por su experiencia, sin ningún cálculo, ya seguramente copian de alguna embarcación que ya se hizo el cálculo y van construyendo sus barcazas, ¿no? Estoy hablando, digamos, de las barcazas que hay en Rurrenabaque, por ejemplo, o en Villa Tunari, entonces simplemente son empíricos, o sea, por su experiencia, etcétera, construyen estas embarcaciones, pero habría que hacer este cálculo para ver, ¿no?, que esta altura del metacentro sea siempre, esté por encima del centro de gravedad. Bien, muchachos, entonces vamos a quedar acá, ¿no? Vamos a quedar acá. Estén atentos a a tareas para cualquier instructivo, ¿no? Bien, entonces los ejercicios, prácticamente hemos terminado el capítulo de flotación. Los ejercicios de este tema voy a crear acá, ¿no? Entonces, hoy es viernes, digo, hasta el sábado, ¿no? El sábado en la noche. Ingeniero, Sí, los adelante. ejercicios propuestos son del texto de descripción, ¿verdad? Sí, del texto de la materia de adquisición. Muchas gracias. Sí. Ok. Bien, muchachos, entonces que descansen. Tengan Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. buenas Hasta noches. A luego, ver, ingeniero. ¿no? Hasta luego, ingeniero. Acá en Hasta luego, plataforma. ingeniero. Ingenieros, no Sí. me llamó la lista, no sé, tal vez no lo escuché porque se cortó, a veces el internet se me va, Inge. Es que al azar llamo, Ah, ya, ya ¿no? está bien, ingeniero. Sí, sí. Ingeniero, ¿no nos pasó el link para la información a la visita técnica? Sí, justamente ahora les estoy pasando. Estén atentos, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches.
Gracias, igualmente, buenas noches. Ahí está entonces el link, ¿ok?
A tu casa con tus bebés.